Estamos de regreso en Neuronas al Aire por las 90.7 FM se siente. Vamos a hablar en nuestro neurotema de hoy acerca de lo que es el trastorno del aprendizaje, doctor Ángel, de una forma sencilla y amena. Correcto. El trastorno del aprendizaje es un tema amplio. Hoy, en aras del tiempo, vamos a ser muy puntuales para hablar sobre una primera parte de los trastornos del aprendizaje. Primero debemos decir que el trastorno del aprendizaje es una serie de trastornos de tipo neurobiológico y que a menudo tienen un componente genético o hereditario. Muy posiblemente alguno de los padres o familiares cercanos ha tenido un antecedente de trastornos del aprendizaje. Este antecedente va a condicionar a que el niño, a pesar de que tenga una inteligencia normal y esté sometido a una situación de aprendizaje normal, no logre adquirir los conocimientos que se esperan para su edad. Es decir, el niño es inteligente, pero a pesar de que es inteligente y tiene las estrategias educativas adecuadas, no logra aprender de forma adecuada. Educativas y socioambientales también adecuadas. Y importante recordar, porque nos han hecho mucho esa pregunta, que si el trastorno del aprendizaje cura, no cura realmente porque es una condición, permanece la persona con él, lo que es que mejora mucho por la condición clínica del paciente si le administramos las técnicas necesarias para una buena lectura, una buena escritura. Pero realmente, ¿qué es el trastorno del aprendizaje? Realmente el trastorno del aprendizaje es una alteración en donde el paciente tiene dificultad que puede ser tanto para la escritura como para la lectura, para el análisis, para la lógica, y eso es lo que va a caracterizar este trastorno del aprendizaje. Y fíjate algo, Gisbeli, que no hay un solo tipo de trastornos del aprendizaje. No. El trastorno del aprendizaje tiene varios, ¿no? Hoy vamos a citar los más importantes. Tenemos entre uno de ellos la dislexia, la discalculia y el trastorno del aprendizaje no verbal. También se incluyen las disgrafias y otro tipo de trastornos, ¿ok? Así es. Ahora bien, podemos decir que el trastorno del aprendizaje tiene dos formas, dos maneras, dos vías de presentarse. Una que sea global, es decir, se afectan varios elementos, es decir, la lectura, el cálculo, el aprendizaje no verbal. Cuando ocurren afectación en esos tres componentes, es decir, en el componente de la lectura, en el cálculo y lo que es trastorno del aprendizaje no verbal, le llamamos global. Es un trastorno global del aprendizaje. Pero cuando es un solo de estos elementos, le llamamos específico. Es decir, un trastorno específico del aprendizaje que si fuera en el caso de la lectura, sería una dislexia. Si fuera en el caso de los números, una discalculia. Así es. Y lo importante de esto es que el 80% lo diagnostican los maestros, porque el maestro es el que hace el llamado de atención a los padres, porque es donde va a notar las características clínicas que va a presentar este paciente. Ok, entonces, ¿qué es dislexia? La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de la lectura, que sabemos que tiene base neurobiológica, es decir, tiene un componente neurológico, pero también una influencia genética y ambiental. Pero cuando usted escuche la palabra dislexia, estamos hablando de un trastorno específico del aprendizaje relacionado con la lectura. Y que no mejora, mejora, pero no se quita, Ángel. Esto es importante, que las prácticas, las buenas técnicas de estudio, aquí es donde los psicopedagogos nos ayudan a nosotros como los neurólogos, porque estas condiciones son evaluadas por un equipo multidisciplinario, porque también pueden tener alteración de la motricidad fina para la escritura, inmadurez cerebral. Entonces, cuando lo evaluamos en equipo, tenemos mejores resultados. Correcto. Entonces, ya conversamos, digamos, a manera de concepto, porque cada uno de estos trastornos específicos es un planeta, es decir, habría que tener un programa entero para cada uno de ellos. Exacto. Hoy, a efectos del tiempo, estamos siendo muy concretos de definir cuáles son los principales y, por supuesto, el abordaje a manera somera, general. Y lo quisimos traer porque los pacientes con condición como el autismo, como la hiperactividad, pueden tener trastorno del aprendizaje. También vamos a recordar el taller que vamos a dictar el día 28 de octubre en la Clínica Félix Guá, desde las 8:30 de la mañana. Ese taller vamos a hablar acerca, tenemos una parte, como dice Ángel, científica y una parte de ejercicios, que es lo que vamos a ir a llevar, cuáles son sus dudas, cuáles son sus preguntas. Así que pueden pedir información por el 0426-596-0681 y por el 0424-265-5254. Entonces, fíjate, otro elemento importante es la discalculia,
que ya habíamos hablado de la dislexia, en este caso la discalculia, es una dificultad específica e inesperada para el aprendizaje de lo que es aritmética, la base numérica, es decir, el cálculo, todos esos elementos. ¿Qué se refiere a inesperado? Que nosotros esperamos que un niño para determinada edad tenga las capacidades para aprender los números, que tenga habilidades para sumar, para calcular, y aún sabiendo que tiene esas expectativas no lo logra. Entonces, en el cálculo de la discalculia, repito, es una dificultad específica e inesperada para el aprendizaje de la aritmética. Tiene base neurobiológica y con un componente genético. Así es. Ángel, también queremos hacer un llamado que existe lo que es la inteligencia emocional. Para eso, el día 10 de noviembre tenemos un curso práctico donde va a estar también el equipo de gente de marca y vamos a hablar de una forma muy amena acerca de lo que es la inteligencia emocional. Y mira, vamos a hacer hasta test para ver qué tal estamos en eso, porque hoy en día para emprender, para realizar cualquier actividad, para vivir en el país tenemos que tener mucha inteligencia emocional, así que los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros. Perfecto. También por el 0426-596-0681 y le damos la información de estos dos cursos maravillosos que vamos a realizar, uno en octubre y uno en noviembre. Ok, y bueno, ya para dar conclusión a lo que es la parte del neurotema, vamos a hablar del trastorno del aprendizaje no verbal. Ya dijimos que existía dislexia, discalculia, y este tercer componente de este trastorno es el trastorno del aprendizaje no verbal. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la coordinación motriz, a la integración visoespacial y las habilidades psicosociales y de aprendizaje de los niños. Es decir, no todo se basa en que sabe leer o no sabe leer. La forma como el niño toma el lápiz, como el niño entiende lo que se le dice, todo eso entra allí. Entonces tenemos ya tres elementos fundamentales: dislexia, discalculia y trastorno del aprendizaje no verbal. ¿Qué se hace cuando ya tenemos el diagnóstico listo? El diagnóstico listo es diagnosticar que realmente el paciente tiene un trastorno, identificar cuál de los trastornos y trabajarlo en equipo. Un buen equipo de maestras, un buen psicopedagogo, la terapia del lenguaje, el terapia ocupacional y los neurólogos y pediatras que estén involucrados en el tema. Entonces, perfectamente. Y muchas veces estos pacientes son sujetos a que se le haga algún tipo de estudio. Así es. Entonces, entre los estudios se pueden hacer electroencefalogramas, estudios de sangre para ver si el paciente hay alguna anemia, estudios de imágenes que también hay que muchas veces descartar y por supuesto el examen físico que prevalece sobre todo. Esto es un abordaje muy puntual desde el punto de vista neurológico, que quisimos hacerlo de forma sencilla. En aras del tiempo, por supuesto, ya hemos terminado, hemos concluido por este neurotema de hoy. Queda abierta la posibilidad para continuar una segunda parte de trastornos del aprendizaje en otra presentación de nuestro programa. Y les recordamos que estamos en Neuronas al Aire. Para cualquier información adicional puede contactarnos por todas nuestras redes sociales como Neuronas al Aire y también por los teléfonos 0424-135-7441 y 0424-265-5254. Bueno, vamos a un corte de la emisora y posteriormente el impresionante micro de la salud. El impresionante mundo de la salud, no se lo pierda.